Bien, vamos a ir a otro tema para hablar respecto a lo que ayer comentaba el ministro Enrique París. La posibilidad, todavía lejana eso sí, de un desconfinamiento acá en nuestro país en el contexto de la pandemia. Ha habido mejorías en las últimas semanas, no son suficientes, y en eso ha sido enfático el ministro, para avanzar en el cierre de esas medidas sanitarias. Vamos a conversar de este tema con la ex seremi de la región metropolitana, de salud de la región metropolitana, Rosa Ollarse. ¿Cómo está? Gracias por el contacto, Rosa. Bien. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Rosa, ayer el ministro fue bien claro al decir que estaban trabajando recién en elaborar una estrategia. No es que tengamos cerca, pero es bueno prepararse también. ¿Qué condiciones son las que se tienen que dar objetivamente para que podamos salir del confinamiento? Bueno, lo primero es tener un periodo más largo de extenso, podríamos decir, en que todas las mediciones, todos los indicadores van a la baja, es decir, una disminución de los pacientes, de la demanda por atenciones por COVID, una disminución de los fallecidos y además también una disminución de la positividad de los exámenes. Pero eso tiene que ver también con un número total de exámenes, es decir, cuánto estamos haciendo, porque hoy día, si bien es cierto, han disminuido los volúmenes pequeños de los exámenes, esa positividad diaria ha disminuido, pero no ha disminuido el gran volumen, la positividad del gran volumen, que son más de 1 millón de exámenes. Sí, ¿y estamos cerca o no tanto de llegar a esos niveles necesarios? Yo creo que si seguimos así, podemos estar pensando 2 semanas más, 3 semanas más. Pero es importante que nos vamos preparando para esto, es decir, tiene que haber una preparación previa, y esa preparación yo la he visto en otros países como España, a pesar de que han tenido rebrotes y rebrotes bastante fuertes, sí, pero eso también va a ocurrir acá en Chile. Una vez que volvamos van a haber rebrotes porque este es un virus errático y además de ser errático tenemos muchas personas que están asintomáticas. Hoy día tenemos un porcentaje de la población que yo creo que llega al 20% de la población que es asintomática. Por lo tanto, esa población asintomática que está caminando, está saliendo, esa población es la que está provocando esta estabilidad, Rosa, y esta no disminución. ¿Sí? ¿Y con qué características tendría que ser ese desconfinamiento? ¿De qué manera debería darse? Porque hay una serie de factores que inciden en la propagación del virus, por ejemplo, el transporte público. Entonces, ¿cómo prepararnos para ese momento? ¿Cuándo llegue? Si es en 2 semanas, si es en un mes, lo que sea. Bueno, la preparación va a tener que ver con que las personas empiecen de a poco. Aquí tenemos que levantar, así como el virus entró con fases, también tenemos que hacer una planificación con fases para salir de este desconfinamiento. Es decir, una primera fase que tiene que ver con cómo vamos a exponernos en la salida, cómo van a salir los adultos mayores, a comprar, en qué horarios van a salir, en qué horario van a salir los trabajadores, en qué horario van a estar los niños en la calle, en qué horario van a volver a clase. Es decir, tiene que haber a lo menos 3 etapas. Eso es lo que se ha visto en otros países y que ha estado bastante ordenado. Nosotros somos un poquito más, podríamos decir, más light. Incluso todavía hay muchas personas que no creen en esto. Entonces, a este nivel, a esta altura, que las personas no crean que estamos con un virus que nos ha atacado, que hemos tenido una situación tan terrible como es la situación de estar con este número de fallecidos, de más de 6.000 fallecidos, eso ya es insólito. Rosa, ¿y eso significa, por ejemplo, que el desconfinamiento tendría que ser gradual, por ejemplo, en el ámbito productivo, en el trabajo? Algunos sectores volverían primero, otros después, lo mismo en universidades o colegios, en fin, eso tendría que hacerse por etapas. Efectivamente, todo tiene que ser en etapas y bien planificado. Yo creo que eso sí, me imagino que las autoridades lo estarán haciendo, pero tiene que haber etapas para evitar aglomeraciones, estas masas tan grandes de personas en el metro o en otros lugares. Creo que aquí es importante que lo primero, por lo menos lo que se ha visto en otros países, la apertura de algunos cafés, para ver el comportamiento de las personas, porque también aquí tiene que haber un análisis y un seguimiento. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, si yo abro un café en mi barrio donde tiene 4 mesas o donde tiene un número de mesas, ¿cuántas mesas vamos a permitir? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Lo primero yo creo que va parte por ese lado. El sector público, ¿cómo va a abrir? La atención del público va a abrir en forma masiva, no va a abrir en forma masiva, tiene que hacer una atención gradual también para tener también estos turnos del personal que se vaya dando de a poco. Por supuesto, Rosa. Todo tiene que ser en forma gradual. ¿Sí? ¿Y sería correcto hacerlo, por ejemplo, por comunas? Recordemos que la estrategia de cuarentenas dinámicas al comienzo de la pandemia era eso precisamente, ir estableciendo perímetros por comunas, incluso las comunas las partían por la mitad, como ocurrió en Santiago y en Ñuñoa. ¿Se puede hacer lo mismo en el proceso inverso de ir desconfinando o tiene que ser toda la región metropolitana, por ejemplo, bajo los mismos criterios? Mire, eso va a depender de cómo estemos, digamos, localizada el virus. Tenemos localizado en el sector oriente, en el sector poniente, estamos en el sector sur con una gran cantidad de casos, estamos acá desde Cerda con una alta mortalidad, es decir, va a depender de dónde estamos, dónde están los trabajadores, cómo se van a desplazar ellos, hacia dónde se van a desplazar, porque indudablemente que las comunas no tienen, no son, podríamos decir, países individuales, donde la gente vive ahí y trabaja ahí. No, porque tenemos un desplazamiento a nivel regional, por lo tanto igual se va a producir este desplazamiento. Y en ese sentido, las autoridades van a tener que ver cómo se hace este desplazamiento. Rosa, ¿y qué rol juega acá el tema comunicacional? Porque fue uno de los puntos débiles de la estrategia sanitaria en un comienzo, cuando se hablaba de este retorno seguro, de la nueva normalidad, de ir a tomarse un café con las amigas, en fin. Eso, lo sabemos, jugó una muy mala pasada desde el punto de vista de la conducta de los ciudadanos. Quizás nos relajamos en función de esos mensajes. Entonces, ¿cuál es el rol ahora comunicacional para que esta preparación no se traduzca en un relajo, precisamente? Bueno, es lo que ha pasado en otros países. El relajo de otros países ha significado también una nueva mortalidad, rebrotes bastante fuertes. Entonces, nosotros aquí tenemos que aprender del resto de los países del mundo y mostrar eso. Tenemos que mostrarlos al público y solicitar al público, porque esta es una emergencia de todos los chilenos. Yo he dicho siempre, es una emergencia, no es un problema solo de salud, es una emergencia en la cual tenemos que participar y entender que si nosotros, en conjunto, como hemos salido, si los chilenos somos bien aguerridos, hemos salido siempre de nuestros problemas todos en conjunto. Y aquí tenemos que estar muy unidos para salir adelante. Desde el trabajador hasta las empresas, la industria, el sector público tiene que estar muy disponible para esta salida y enfrentar este nuevo regreso en forma paulatina, por fases, ir evaluando las fases se tienen que ir evaluando y además el compromiso de la prensa, de las comunicaciones, a quienes yo le tengo gran afecto, y he estado siempre con ellos en todos los programas de prevención. Creo que es fundamental aquí las comunicaciones. Sí, claro. No podemos hacer un llamado que salgan corriendo a la calle, al café, a hacer esto, lo otro. Creo que hoy día las comunicaciones están centradas en la prevención, cómo va a ser su salida al regreso. Así es. Y sabemos que vamos a mantener las mascarillas por mucho tiempo. Y por eso sabemos que vamos a tener que lavarnos las manos eternamente con agua, con jabón, que es lo que corta, esta cadena. Y otras medidas más que son importantes. Claro, que nos van a acompañar por un buen rato. Y precisamente por eso es importante poner énfasis en que este proceso, el de desconfinamiento, vendrá en un tiempo que no está muy cerca, ¿no? Hay que prepararse, eso sí, y hay que discutir de esas medidas para prepararnos bien al momento de que llegue ese punto de levantar las cuarentenas y otras medidas sanitarias. Rosa, muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy día. Muchas gracias a usted. Muy buenos días. Buen día.